libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14. Y cuando lo tenga ahí, dígame amén para saber que ya en la mayoría lo tenemos. De igual manera le recordamos, va a estar aquí en la pantalla. Voy a leer la versión más popular, pero también voy a leer una versión diferente, que es la que contiene la esencia de estos mensajes. Y dice la versión 60, la que todos generalmente compartimos, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay otra versión, la traducción, nueva traducción viviente, hermanos, y dice de la siguiente manera: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Siéntese, por favor. Es de bien saber que cuando hablamos de los salmos, estamos hablando de poemas, de cánticos, de frases que se componían con la finalidad de que también fueran ocupados para la memorización del pueblo de Dios. Eso significa que cuando hablamos de los salmos estamos hablando no solo de vivencias o de alguna expresión poética de alguien, sino eran palabras que también los salmistas querían que se transmitieran generacionalmente. De hecho, el Salmo 27 es un salmo que se le adjudica a David, al rey David. Y por ahí los estudiosos dicen que el Salmo 27 es una compilación, hermanos, de las vivencias del rey David a cierta edad de su vida, en donde había padecido diferentes eventos. Ejemplo, había padecido los eventos de los enemigos que querían obviamente matarlo. Había padecido, otros dicen por ahí, de lo que venía siendo el proceso de la persecución cuando el rey Saúl le perseguía. Otros dicen que también ocupa esos eventos, por ejemplo, cuando se enfrentó ante Goliat. Y los diferentes eventos que este hombre experimentó, se dice que están compilados en el Salmo 27. El Salmo 27 no solo es una compilación de una introspección o de mirar hacia adentro, sino también el Salmo 27 contiene una de las palabras que en la actualidad, hermanos, se ha convertido en uno de los mayores males de nuestra sociedad. Y es precisamente hablar acerca de la paciencia o de la impaciencia. ¿Sabía usted que la palabra paciencia en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, ¿sabía usted que es una de las palabras más mencionadas en el Nuevo Testamento? Mire, la gente piensa que es fe, que es santidad y sus derivados, pecado, adoración. Y sí es verdad, esas palabras están repetidamente en la Biblia, pero la palabra paciencia, particularmente en el Nuevo Testamento, es una palabra muy, muy mencionada. Lo que pasa es que generalmente cuando leemos la versión 60, tiene diferentes sinónimos. Cuando leemos la versión 60, inclusive en el Antiguo Testamento, contiene diferentes sinónimos. Espera en Dios, aguarda en Dios, confía en Dios, en donde la temática, todas entran en precisamente la palabra paciencia. Hablar de la paciencia es hablar de lo que hoy en día se está perdiendo mucho, hermanos. Han hecho estudios en donde han dicho, ¿por qué se ha perdido la paciencia en la sociedad? Y dicen que se lo deben a la tecnología. La tecnología ha cambiado psicológicamente el estado del tiempo de la realidad de las personas. ¿Quién no ha experimentado que de repente el teléfono no quiere funcionar, abrir una aplicación, un video, y a los segundos rápidamente uno ya está reprendiendo al teléfono, hermano? Mugrero de teléfono que me vendieron, voy a ir a devolverlo. Se dice que también la gente, la sociedad ha perdido la paciencia y se han hecho impacientes, también no solamente por la tecnología o el avance de la tecnología, sino también se dice que es por la crisis financiera que experimentamos globalmente. Acuérdese que nosotros pertenecemos dolorosamente al 99.1% de la sociedad que se encuentra económicamente por debajo de la riqueza. Se dice que el 1% de la sociedad, de las riquezas, radican en un pequeño grupo, en un pequeño número de personas. Y que de ahí en adelante se dice que todos los demás humanos que somos nosotros, estamos padeciendo los problemas financieros globales de las crisis económicas. ¿Y quién no ha experimentado, hermano, en la actualidad, en algún punto recientemente de su vida, problemas económicos?
Problemas económicos, yo no hablo de que usted necesariamente no traiga ni $1 y se esté escondiendo del cartero, ¿verdad? Con los recibos y que algo. Hay sus casos. Yo hablo de los eventos en donde probablemente no completa la semana, donde probablemente tiene que comprarle zapatos al niño y usted dice, o compro zapatos o qué hago, en donde probablemente ya no es lo mismo. Los hijos a veces no entienden por qué la marca Great Value se hace tan popular cuando nos casamos, ¿verdad? ¿Sí entendieron, verdad? Ellos no comprenden. Pero los que somos papás lo entendemos. Y no solo es la tecnología y la economía, sino también se debe a que la sociedad se ha hecho muy intolerante. Hoy en día las personas, por la falta de madurez, por la falta de aguardar los procesos que la vida nos va dando y vivir la vida loca, como dijo aquel cantante, se dice que estamos envueltos en una sociedad en donde la impaciencia se ha convertido en un modo de vida de un alto número de personas. Cuando hay impaciencia en la sociedad, en una persona, en una familia, es muy notable. Generalmente recurren a los medicamentos porque lo que viene siendo la depresión, lo que viene siendo la ansiedad y sus derivados, muchos de ellos se dice que pasan por el puente de la impaciencia. En otras palabras, la impaciencia se ha convertido en ese puente para dañar biológica, física, psicológica e inclusive espiritualmente la vida de nuestra sociedad y de nuestras iglesias. A tal punto que yo quiero hacer un test, porque si yo pregunto en esta hora, ¿quién es paciente? Uno que otro pacientemente va a levantar la mano ahí, ¿verdad? Y va a decir, yo. Vamos a ver si en verdad somos pacientes. Dice por ahí un test, si en verdad tú te consideras una persona paciente, ve a una oficina de la ciudad, del condado, del gobierno y ve a hacer un trámite. Si tú te consideras una persona paciente, ve a urgencias, no estoy echándole a los hospitales, ve a urgencias, que tu hijo trae el dolor y luego todos están tomando café y luego que caminan y luego tú acá con el problema en las manos. Si tú te consideras una persona paciente, pregúntale a un niño o escucha a un niño la etapa de los 3 y 4 años, ¿por qué? Cuando los niños preguntan, vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ir a alabar a Dios. ¿Y por qué vamos a alabar a Dios? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Dios es bueno? Y empiezan a surgir esas preguntas. Pero alguien también dijo que si queremos realmente saber si somos personas pacientes, esto es para los hombres, dice que tengamos la habilidad de escuchar a nuestras esposas por 5 minutos sin perder la atención. Casi es imposible, ¿verdad, hermanos? Los hombres tenemos una capacidad. Sí, mi amor, ¿qué más? Cuéntame. Te escucho. En verdad ibas pasando por ahí a las 3:47 con 22 segundos sobre los 35 grados del sol en una temporada en donde la primavera estaba sobre el eje y seguramente no. Al minuto nos perdieron, hermanas. Alguien más dijo ahí que si realmente tú te consideras una persona paciente o impaciente, párate adelante de esas personas clásicas en las tiendas en donde se atreven a sacar el monedero y empiezan a pagar moneda por moneda. De tal manera que cuando se habla de la paciencia o de la impaciencia en la sociedad, se ha convertido en uno de los temas más conflictivos, más desafiantes, más dolorosos, pero a la misma vez más necesarios, que principalmente hablar desde la perspectiva de la palabra de Dios es importante que lo veamos. A esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, yo le he puesto por tema general la ciencia de la paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar desarrollando varios mensajes en qué importante es que como hijos de Dios nosotros sepamos cuál es la perspectiva de la Biblia en relación a la paciencia. La palabra ciencia significa conocimiento, significa cuando de alguna manera lo que se está presentando tiene razones o tiene lógica, o algunos lo interpretarían, o tiene ley para que pueda ser mencionado de esa manera. Pero cuando lo hablamos desde la perspectiva de la Biblia, a la ciencia de la paciencia, vamos a estar hablando de cómo es que la paciencia, un cristiano la debe de aprender a vivir, a practicar, a ejercitar, a desarrollar, pero sobre todas las cosas recordar
que la paciencia en el siglo XXI, la iglesia, es necesario que todo cristiano aprenda que la paciencia que Dios nos ha dado como hijos de Dios, la tenemos que desarrollar a cualquier costo, a cualquier precio. Mire, yo puedo discernir, dijo aquel brother, en mi espíritu, ¿verdad? Que ya hay 2, 3 impacientes aquí, que ya se están viendo. Mire, puedo sentir la mala vibra y eso que no traigo los lentes. Porque es obvio que cuando se habla de la paciencia, se está hablando de uno de los temas que golpean más nuestro ego, que golpean más nuestras justificaciones. Si soy impaciente, pues que también mire los hijos que el Señor me dio. Como si fuéramos a una máquina de comprar chicles y eso fue lo que salió. No, tú los hiciste con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega y con mucha esperanza. Como si dijéramos, es que el jefe que tengo en el trabajo, tú entraste a trabajar ahí, no te jalaron de un pie y te metieron ahí. Es que cuando salgo al trabajo, veo todos los que parece que van manejando como si fueran eternos en la vida. Si sales más temprano, tal vez fuera la solución. Pero la realidad es que la paciencia en la vida de los cristianos sí se ha convertido en un desafío. Y cuando hablamos de esa paciencia, quiero definir desde 2 posiciones brevemente. En primer lugar, ¿qué es la paciencia? Básicamente la paciencia se le define como la capacidad o la habilidad de soportar algo o soportar a alguien. En otras palabras, la paciencia no es así como que, es que es bien paciente. ¿Por qué? Porque come con una paciencia. No, esa no es paciencia, eso es pachorrudo. Es bien paciente, ¿por qué? Porque te mira y te escucha. Probablemente ya lo perdiste hace media hora y no te has dado cuenta. Probablemente está más distraído que qué. La paciencia no tiene nada que ver con esas cuestiones, sino meramente la paciencia tiene que ver con la habilidad o la capacidad de poder soportar, vuelvo a repetir, a las personas, o en su efecto, soportar las cosas o las circunstancias de la vida. Por ejemplo, soportar algo nos referimos a las demoras. ¿Cómo es necesario que las personas aprendan a desarrollar paciencia en momentos de demora? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, no estamos dispuestos a esperar a que nos entreguen el combo en máximo 3 minutos, si no, pedimos un reembolso, hablar con el gerente y que nos den papas fritas. Cuando se habla de la capacidad de desarrollar paciencia en las demoras en los hospitales, queremos que nos atiendan en breve y ya, y que venga el doctor en jefe junto con el director y que nos explique, y en español y bonito, y como debe de ser, ¿qué tiene mi hijo? Cuando hablamos de la capacidad de tener paciencia, me refiero de soportar inclusive los problemas. Los problemas me refiero precisamente a esas situaciones cotidianas de la vida que de repente, indirectamente, se convierten en tragedias. A veces nosotros decimos, yo no provoqué este problema, pero tal vez fuimos el daño colateral o las malas decisiones de la gente que nos rodea o de nuestros seres queridos, y estamos metidos en problemas directa o indirectamente. Y la pregunta es, ¿cómo debo de reaccionar? Cuando hablamos de la paciencia nos referimos a la capacidad de soportar inclusive hasta la oposición. Y yo no hablo de los partidos políticos, hermanos. Yo estoy hablando de las personas o de los sistemas o de los lugares que por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de ser latinos, que a veces se queja uno, por el hecho de su color de piel, por el hecho de no hablar inglés, se convierten en oposiciones en nuestra vida y a veces nos sentimos de alguna manera inferiores y vemos eso como presiones o oposiciones en nuestra vida. Soportar algo nos referimos al sufrimiento. Yo soy muy cauteloso cuando alguien está enfermo, hablo de mi persona, y siente ese malestar. Es necesario ser prudente, si no decir, no, mañana vas a estar como nuevo, brother. No, hombre, si el Señor te va a hacer el milagrito, mira, ya veo el milagro, ya lo veo, decláralo. El día de ayer le compartía un mensaje a unos hermanos, a los alumnos, un pseudo profeta, está en una iglesia, así brevemente lo cuento a manera de ejemplo, está en una iglesia y empieza a decir, aquí hay un Juan, sí, ¿verdad, hermanos? Aquí hay un Juan, decía ese hombre, un Roberto, gracias. Dice que el Señor me está indicando que está padeciendo una tristeza en medio de una multitud.
Dice, ¿dónde estás, Roberto? ¿Dónde estás? Yo también empecé, sal, Roberto, por favor. Y de repente, hermano, se levanta un señor y dice, soy yo. ¡Ah! 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 Hombre, yo siento que el Señor te va a hacer libre, y le empieza a emitir un montón de buenos deseos con falsas esperanzas, y le dice, Roberto, dice, ¿verdad que eres Roberto? Y luego el Señor, ya enfrente de toda la multitud, dice, no, yo me llamo Juan. Y le dice, bueno, eres Roberto. Yo digo dentro de mí, no está bien que demos falsas esperanzas sobre algo. Cuando una persona está padeciendo una enfermedad, debe de saber que la paciencia es una habilidad y una virtud para saber conocer la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Cuando hablamos de la paciencia, hablamos no solo del sufrimiento, sino también de la frustración. Qué importante es que nosotros sepamos que para poder vencer o para poder salir adelante sobre las frustraciones, nosotros vamos a ocupar la paciencia. La frustración es la impotencia de no poder hacer nada, o de no poder hacer más, o de haber hecho algo y que no haya pasado nada. Y sabe, cuando hablamos de la paciencia, es muy común que nosotros, los adultos, los maduros, tengamos esa claridad en qué áreas de la vida funciona la paciencia. Pero cuando hablamos de la ciencia de la paciencia desde la perspectiva de la palabra de Dios, yo le voy a hablar por qué es tan importante que el cristiano sepa cuál es la posición de la Biblia acerca de la paciencia. En primer lugar, de acuerdo a la palabra de Dios, la paciencia está en la Biblia y precisamente se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, de manera clara. Lo leo brevemente. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz y paciencia. La palabra paciencia en el griego, cuando usted y yo leemos aquí la carta a los Gálatas, viene de una palabra un poco extraña que se define como macrutomía. ¿Qué es lo interesante de esta expresión del original? Que la palabra macrutomía es una composición de dos palabras, que la primera de ellas significa templanza y la segunda longanimidad. En otras palabras, a los ojos, al entendimiento de la Biblia, la paciencia se define como el temperamento a largo plazo. Ahora, voy a dejar algo en claro. Aparentemente la palabra paciencia desde la perspectiva secular y de la perspectiva cristiana tienen y comparten el mismo significado. Pero este mensaje va adherido, va abocado a qué es lo que la Biblia enseña en relación a la paciencia. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva bíblica. Y le voy a soltar este comentario. ¿Sabía usted que la paciencia de la palabra de Dios, la paciencia que experimenta el Hijo de Dios, ¿sabía usted que no es la misma paciencia que todas las personas experimentan? Sí. Algunas personas tienen la idea y dicen, es que tú eres muy impaciente, le dicen a los cristianos. Es que tal vez tú estás trabajando en la naturaleza de la paciencia, de la conducta, de la actitud, de los sentimientos o de las emociones, pero no es la paciencia de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia de la palabra de Dios, acorde a la Biblia, sí está trazada que hay una diferencia. Y te voy a hablar de 3 diferencias. Mira, todos los que estamos aquí, por nuestra vida diaria, nuestra vida natural, nuestros entendimientos, razonamiento, lógica, emociones, todos desarrollamos un grado de paciencia. Todos. ¿Por qué? Porque es un atributo que Dios nos dio al momento de formar y de que el hombre continuamente se ha ido generacionalmente. Pero en la Biblia, cuando se enseña la paciencia a los hijos de Dios, se enseña diferente. ¿Sí lo había visto de esa posición, hermano? Le pregunto muy respetuosamente. No se preocupe, porque de eso se trata estas enseñanzas. Que comprendamos cómo es que la ciencia de la paciencia, conforme a la palabra de Dios, tiene una perspectiva diferente o un destino diferente a la paciencia que los humanos desarrollamos. 1, ¿por qué decimos que es diferente la paciencia de la palabra de Dios o del Hijo de Dios específicamente al que no es hijo de Dios? En primer lugar, porque la paciencia, de acuerdo a la palabra de Dios,
es producida por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando la carta a los Gálatas dice que el fruto del Espíritu es paciencia, se refiere que el Hijo de Dios, no el ser humano, el Hijo de Dios, el hombre salvo, el que tiene una comunión con Dios, dice que el Espíritu Santo, dentro de él, porque reside, dice que un fruto de lo que produce en su vida, dice que es esta longanimidad, este temperamento o esta templanza de longanimidad. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no desarrolla esta paciencia. Desarrolla la paciencia natural, desarrolla la paciencia de la vida diaria. 2, ¿por qué decimos que hay una diferencia? Porque la paciencia que la Biblia nos presenta es una paciencia que proviene de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que Dios ocupa circunstancias, lugares, tiempos, personas para que se atraviesen en nuestra vida y así se produzca la paciencia que va de acuerdo a su voluntad? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que se le conoce en el griego, en el Nuevo Testamento, como lo bueno. En otras palabras, cuando Dios pone a sus hijos en situaciones incómodas, es porque el propósito de Dios, que es bueno para ellos, quiere que traiga algo positivo, algo celestial, algo divino a su vida. De repente los hijos de Dios, hablo a los creyentes, decimos, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Si tú supieras que por el hecho de ser hijo de Dios, Dios está permitiendo que tu paciencia sea probada, que tu paciencia sea mejorada, que tu paciencia sea formada, que tu paciencia sea madurada. ¿Sabes por qué? Porque como Él es bueno, Él proyecta para nuestras vidas buena voluntad. Es como los hijos. ¿Quién no ha puesto a sus hijos en el panorama de la paciencia? Usamos la frase para que se te quite. Decimos eso. Pero la realidad es que queremos que aprendan a ser pacientes. ¿Por qué? Porque el ser paciente sabemos que es una virtud importante en la vida diaria. Y cuando hablamos cristianamente hablando o de acuerdo a la Biblia, estamos hablando que Dios diseña la paciencia en la vida del creyente porque tiene algo bueno para él. Y 3, ¿cuál es la diferencia? Pues precisamente porque la paciencia de acuerdo a la palabra de Dios es la que nos ayuda a cumplir los planes de Dios. ¿Sabías tú que hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios y los planes de Dios? La voluntad de Dios tiene que ver lo que en su carácter Él quiere que desarrollemos, ya sea utilizando una economía baja, ya sea utilizando una enfermedad, ya sea utilizando nuestro cuerpo, ya sea utilizando nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, como lo interpretamos nosotros. Pero al final del día Dios, porque Él es bueno, lo está permitiendo. Pero los propósitos de Dios o los planes de Dios tienen que ver con lo que Dios estableció en la madurez de la vida cristiana. Es decirlo de esta manera. Cuando tú planeas tu día, tú quieres que tu día se complete. Y lo que tú haces en ese momento es que tú pones pasos a seguir, horarios, lugares, visitas. ¿Y por qué lo haces? Pues lógicamente, porque tú quieres que se cumplan todas las cosas. ¿Tú sabías que la paciencia es vital para llegar al cielo? La Biblia habla que no lo voy a trazar el día de ahora. Ahora es solo una introducción. Pero la Biblia enseña que las cartas apostólicas, los apóstoles se dedicaban a decirle a las iglesias, a los creyentes, sean pacientes a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando se incomoda el diario vivir, cuando se incomoda las circunstancias, cuando no entendemos qué está pasando, cuando no sabemos cómo reaccionar, lógicamente una de las primeras reacciones que nosotros en ocasiones a la falta de crecimiento en la fe generalmente hacemos es alejarnos de Dios. No juzgo, hermano, pero es una reacción muy natural de algunos creyentes. Mira, cuando tú vas madurando en el Señor, cuando vienen etapas difíciles a tu vida, tú no renuncias. Tal vez te quebrarás, como muchos nos hemos quebrado. Pero sabemos que no nos podemos mover de este caminar en Dios porque es lo mejor, es la verdad, es lo único, es lo que realmente permanece. Pero una persona que está creciendo en la fe, que está madurando en el Señor, una persona que está, por así decirlo, aprendiendo los rudimentos de la fe, es muy natural que se quiebren y es muy natural que se les siembren pensamientos
y que dejen introducir pensamientos de alejarse de los caminos de Dios. De hecho, está estadísticamente comprobado que las personas que se alejan de las iglesias, muchos de ellos es porque pierden la paciencia, pero no perderán la fe. ¿Tú sabías que para poder desarrollar fe, la paciencia es un puente? Sí. No puede haber fe si no pasa por el filtro de la paciencia. Por eso la carta a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿En qué sentido de lo que se espera? La fe es la certeza de la paciencia, de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Así que cuando vemos la paciencia desde la perspectiva bíblica, tú debes de saber que si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, la paciencia que tú y yo debemos desarrollar es la que está en la Biblia. Porque si estamos desarrollando nuestra paciencia natural, nos vamos a quebrar. Si estamos desarrollando nuestra paciencia humana, está limitada. Si estamos desarrollando la paciencia cultural, la del carácter, la de la personalidad, tiene un tope. Y algunos dirían, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos para agarrar paciencia, verdad? Como todo buen árabe o mexicano. ¿Cómo le hacemos? Vamos al grano. Mira, hay personas que piensan que la paciencia es como una especie de que alguien ora por ti. Yo hablo mucho de esto, hermano, porque es lo que la gente tiene en idea. Vengan para orar por ustedes para que tengan paciencia. Y se la figura a uno que a uno le impone la mano y a uno anda bien paciente. No encuentro esa enseñanza apostólica, no encuentro esa línea teológica. Lo que yo encuentro es que cuando se habla de la paciencia, forzosamente tiene que pasar por la ciencia, por el conocimiento, por la explicación. Porque la paciencia es una comunión de estilo de vida con Dios. No es como que alguien te pone la mano y ya eres bien buena onda. Otras personas erróneamente creen que la paciencia es como una especie de pastilla, ¿verdad? Que te hará efecto. No. Qué bueno fuera, hermano. Oiga, nos venden pastillas para todo, ¿verdad? Ojalá y alguien tome esto y diga, sí es cierto, voy a empezar a vender unas pastillas para la paciencia. No sé si funcionen, pero sería algo interesante. Otros creen que cuando se habla de la paciencia erróneamente es como una especie de ignorar los problemas. Dijo una vez un hermano, tengo muchos problemas. Ignóralos, tú declara que Dios está contigo. Eso no es paciencia. Los problemas no se ignoran. Los problemas se confrontan de acuerdo a la palabra de Dios en sabiduría, en tiempo, en fe, en prudencia. Y Dios es cuando da la victoria. Porque ¿sabías tú que en el Nuevo Testamento la palabra paciencia tiene una connotación doble? Tiene una connotación de permanencia, pero también tiene una connotación de pasividad. ¿Qué significa? Que la paciencia no es como que aguántate, así como los que tienen ganas de ir al baño, ¿va? Tú aguántate, ya están saltando metafóricamente. No, esa no es paciencia. Cuando los apóstoles hablaban de la paciencia, hablaban del dinamismo, de la permanencia en la fe, en la continua búsqueda de Dios. Así que cuando hablamos de la paciencia, surge la pregunta ¿cómo entonces se desarrolla la paciencia en la vida de un hijo de Dios? Brevemente hablaré de 3 maneras en que se desarrolla, de acuerdo a la Biblia, la paciencia en un hijo de Dios. Lo primero que tú debes de saber es que la paciencia se desarrolla a través del Espíritu Santo. No hay cambio. No hay. Mira, cuando yo digo que se desarrolla a través del Espíritu Santo, yo estoy hablando de lo que el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Gálatas, que el fruto del Espíritu, dice, es paciencia. ¿Y sabías tú que en la Biblia los apóstoles, los profetas, tanto como en el Antiguo Testamento, hablaron que para poder desarrollar paciencia tenía que ser algo divino lo que tendría que venir a la vida del creyente para que su carácter fuera afectado? Y de tal manera que con la voluntad, la fe, la búsqueda de Dios, tú pudieras caminar a la voluntad de Dios. Ejemplo, ¿por qué necesitamos la intervención forzosamente del Espíritu Santo? Porque la intervención del Espíritu Santo representa su voz. ¿Sabías tú que cuando el apóstol Pablo dijo el fruto del Espíritu y dijo es la paciencia,
estaba hablando de que si hubo eventos en la vida del Antiguo Testamento, de los profetas como de los apóstoles, ¿sabías tú que hubo un momento en donde ellos realmente escuchaban la voz de Dios a que esperaran, a que continuaran? Mira, generalmente cuando estamos en un momento hostil en nuestra vida, difícil, confuso, agresivo, doloroso en nuestra vida, generalmente escuchamos tres voces. Es algo clásico. Escuchas la voz de los que te rodean, de los que siempre te andan diciendo cómo hacerle. Cómo a esa gente le encanta, ¿verdad? Les encanta decir, muchachos, tengan cuidado. Ustedes están rodeados de personas que si tú les dices y les cuentas algo de tu casa, ellos son bien sabios. Ellos te van a decir cómo le debes de hacer. Y generalmente cuando estamos padeciendo estos eventos en nuestra vida, esa voz es muy común que está ahí. Pero también está la otra voz, y es precisamente la voz interior, la voz del ego, la voz que quiere responder por ella misma. Es que ya no puedo, es que ya no sé cómo hacerle. Y es la voz que renuncia internamente. Y es natural, hermanos, porque como es humana, está defectuosa, esa voz tiene un límite. Pero también está la otra voz, y es la voz del diablo. ¿Sabías tú que el diablo constantemente nos habla a que renunciemos? A que bajemos la guardia, a que ya tiremos todo, a que no importa lo que hagas, ¿para qué? Es muy común, hermanos. Mira, si tú dices, yo nunca he escuchado la voz del diablo, creo que tienes problemas. Porque ya te familiarizaste con esa voz. Es como la gente que come sal y le echa mucha sal a la comida. ¿Y qué dicen? No está salada. No está salada. Necesita sal. Esa voz constantemente es la que nos aferra, la que nos quiere dañar. Y la última voz, la voz del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dijo, porque el fruto del Espíritu, y dijo, es paciencia, es porque el Espíritu Santo de manera interna habla a nuestra vida, porque reside dentro de nosotros. Y tú debes de saber que de esas 4 voces, de esas 4 voces que generalmente escuchamos, tú debes de saber a cuál vas a apostarle, perdón la palabra que utilizo. Tú debes de saber a cuál le vas a hacer caso. Y sigo haciendo el ejemplo que en ocasiones he hecho. Esta no es la catapixia de Chabelo, en donde voy a agarrar la 3, a ver qué hay. Esta es la voz en donde tú y yo aprendemos a identificar la voz del Espíritu Santo, porque generalmente la voz del Espíritu Santo, ¿sabes en qué se basa para guiarnos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En otras palabras, que si usted es un cristiano que casi no lee la Biblia, difícilmente usted va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Si usted es un cristiano que escucha muchos videos, porque esa es la actualidad, que escucha muchos reels y muchos cortos videos ahí que te quieren dar tips para aprender a vivir y que seas mejor y millonario y exitoso y etcétera, etcétera, ten cuidado. Porque la única y la mejor manera para poder escuchar la voz del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. 2. ¿Cómo se desarrolla la voz del Espíritu Santo en mi vida? Se desarrolla permitiendo que sus fuerzas nos ayuden a esperar. Generalmente las personas cuando pierden la paciencia, generalmente es porque no tienen fuerzas, es muy natural. Ya sea fuerzas emocionales, ya sea fuerzas físicas, ya sea inclusive fuerzas espirituales. Y cuando la Biblia habla de las fuerzas espirituales, está hablando de esos momentos en la vida cristiana en donde constantemente le invertimos a buscar a Dios, pero no hay resultados. El profeta Isaías en una ocasión le habló al pueblo y le dijo lo siguiente: pero los que esperan a Jehová, en otras palabras, los que tienen paciencia en Dios, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué dice nuevas fuerzas? No está hablando que van a ser la paciencia natural o la paciencia humana la que lo va a ayudar. Está hablando de la paciencia, de la comunión con Dios, del estilo de vida en Dios, de la vida en Dios.
Por eso es que dice, tendrán nuevas fuerzas, una manera de decir algo totalmente diferente a lo que estás viviendo en este momento. ¿Sabes? Hay personas que tienen la impresión que en la vida cristiana unos aguantan más que otros por su personalidad. Unos aguantan más que otros por cómo fueron formados en su casa. Unos aguantan más que otros porque vienen de allá del barrio donde matan y entierran. No es así. Lo que pasa es que cuando el Hijo de Dios comprende que la paciencia, el esperar en Dios, se transforma en el Espíritu Santo dentro de mí, que me da una fuerza diferente para esperar, ahí es cuando tú por dentro o por fuera puedes estar muy cansado, pero espiritualmente estás fortalecido y tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de responder es totalmente diferente a lo que racionalmente puedes entender. Por eso decía Job, hablaba lo que no entendía, porque daba a entender que él sabía que Dios estaba en el control, pero no lo podía interpretar, no lo podía formular en la lógica. ¿Cómo se desarrolla la paciencia en mi vida? Permitiendo que la paz de Dios cubra nuestro entendimiento. Dice la carta a los Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que para poder tener paz, tiene que pasar por el puente de la paciencia? No se puede llegar a tener paz sin el puente de la paciencia. Y lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos era básicamente esto. Y que la paciencia de Dios, que sobrepasa todo tu entendimiento, en otras palabras, que está por encima de lo que tú puedes interpretar, dice, cuando ésta llegue, dice, guardará tu corazón. Y no solo guardará tu corazón, sino también tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Tú debes de saber que la paciencia se desarrolla en tu vida cuando abrazas la paz de Dios. La paz de Dios te la voy a interpretar de la siguiente manera. Es como cuando tú tienes la seguridad. ¿Quiénes han tenido la experiencia? ¿Cuántos? Voy a hacerlo un poco más actual. ¿Cuántos se acuerdan cuando uno iba a los tiempos de Black Friday y de repente le daban a uno un ticket? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿O no? Mire, uno podía ver cómo la gente se aglomeraba, ¿se acuerda? Y luego uno le hacía así, pero yo traigo mi ticket. Uno veía, hermano, que se acababan las cosas. Y decía, pero yo traigo mi ticket. Así es la paz de Dios. Tú puedes ver que a tu alrededor se están desmoronando las cosas. Tú puedes ver a tu alrededor que no entiendes lo que está pasando. Tú puedes ver a tu alrededor que estás en desventaja aparente, pero tú sabes que Dios está contigo. Pero tú sabes que Dios y su palabra no fallan. Pero tú sabes que Dios te va a proteger. Pero tú sabes que Dios no va a hacer que tu pie resbale. Por eso cuando las personas impacientemente se desesperan, es interesante que se están anticipando algo que ya Dios tiene solucionado. Y por eso decía el apóstol Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dando a entender, está fuera de tu capacidad, pero está dentro de los planes de Dios. Y por último, ¿cómo se desarrolla la paciencia en mi vida? Vistiéndola de esta virtud. Hay una versión, dice la carta a los Colosenses 3:12, dando un consejo al apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, fíjese lo que dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, y dice, paciencia. ¿Sabes? Hablar de desarrollar la paciencia como hijos de Dios, cuando tú lees la palabra aquí, revestidos, hay diferentes expresiones que se definen de acuerdo a las versiones de la Biblia, que todas están en el mismo sinónimo. Ejemplo, cuando dice que nos revistamos de la paciencia, revestir significa vivir. Y vivir significa una manera de entender que sin ella no salimos adelante. ¿Sabías tú que un cristiano tiene que ver la paciencia como su órgano del corazón? Mira,
El hombre le pueden cortar un pie, le pueden cortar una oreja, le pueden quitar un riñón, se le puede descomponer un pulmón. Perdón que lo lleve a esa crudeza, pero a un hombre no puede vivir sin corazón. Porque el corazón es el órgano que tiene una válvula y envía la sangre para que todo esté en funcionamiento. Inclusive, esto puede dejar de funcionar, lo que le llaman muerte cerebral, pero si el corazón sigue palpitando, hay vida. Y cuando yo te digo que el apóstol Pablo dijo que el cristiano se debe de revestir de la paciencia, lo que dice el apóstol Pablo, haz de la paciencia tu vida. Que sin ella no puedas vivir, que sin ella no puedas continuar. Se escuchará dramático, se escuchará exagerado, pero es una manera de decir, es esencial en mi comunión con Dios que aprenda a ser paciente. ¿Qué significa también cuando dice revestidos de la paciencia? La palabra revestir significa practicar con sinceridad. Cuando dice practicar con sinceridad es porque la paciencia es un ejercicio de la vida diaria. No es así como que voy a molestar a mis hijos para enseñarlos a ser pacientes, ¿verdad? Que de repente uno que otro papá de repente se nos pega la chiripiorca y hacemos eso. A veces yo le digo a mis hijos, te voy a enseñar a hacer bullying, te voy a hacer bullying yo. Les digo, te voy a hacer bullying para que en la vida no te dejes que te hagan bullying. Y luego una vez uno de ellos bien astuto me contestó, si yo soy el bullying en la escuela. Dije, ay Dios mío. Dije, está más difícil la cosa ahí. La paciencia es esa área que se va ejercitando. ¿En dónde debes de ejercitar la paciencia? En todos lados, en todo momento, en todo lugar. Oiga, hermano mío, si analizamos bien, la paciencia es un recurso muy necesario para poder vivir. Imagínate para poder caminar con Dios con más ganas. Pero también se interpreta la paciencia como una mente que permite una manera de pensar. ¿Sabías tú que la paciencia se debe de incrustar en nuestra comunión con Dios como una convicción? Una convicción es una ley que introduces en ti. Ejemplo, hermano, hermana, hermano usted primero. ¿Verdad que usted, no que otro loco sí, pero yo sé que aquí estos no hay. ¿Verdad que usted no se iría al trabajar en pijamas? Dice, no, estoy loco. Y usted se lo ha metido aquí como una ley, ¿verdad? Hermana, ¿verdad que usted no mandaría a sus hijos despeinados a la escuela? Bueno, algunas dicen que no, pero la realidad es que es una ley. No puede. ¿Y quién lo establece? Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Yo puedo mandar a mi hijo hasta pelón y con el pelo verde si quiero. Haga lo que quiera, es su vida y es su hijo. Pero la realidad es que se establecen convicciones y leyes en la vida. Y cuando dice el apóstol Pablo, dice, revístete de la paciencia, otra traducción da a entender, hazla una convicción en tu vida. En otras palabras, hazla una ley. ¿Sabes por qué? Porque cuando desarrollamos la paciencia de la palabra de Dios, hermano, podemos soportar lo inimaginable. ¿Sabías eso? La Biblia habla de un hombre llamado Job, que perdió riquezas, propiedades, sus hijos, su esposa, su salud se mermó y sus amigos aparentemente se convirtieron en enemigos. ¿Tú crees que la vida de Job le pasó por la mente que todo eso iba a venir a su vida? No. Pero cuando se desarrolla la paciencia, puedes soportar lo inimaginable. Humanamente hablando, tú y yo podemos decir, no creo soportar a tanto. Tienes razón, no lo soportamos. Pero cuando nos abrazamos, nos revestimos de la paciencia de Dios, de la confianza en Dios, de la virtud del Espíritu Santo en nosotros, surge de nuestro interior lo inimaginable. Y no importa lo que venga, nos permanecemos firmes en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia de la palabra de Dios tiene la capacidad de soportar lo inimaginable. No solo lo inimaginable, sino también se desarrolla la paciencia de Dios de tal manera que podemos soportar largos periodos. Se dice que Job estuvo espacio de 6 a 9 meses en esa condición. Pero la Biblia habla de otro hombre. Generalmente le dan el crédito a Job como un hombre paciente.
Pero no solo Job fue un hombre paciente. También en la Biblia hay otro hombre paciente y me refiero a Jeremías. Tú sabías, aquellos que nos gusta leer, tú sabías que Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento, que predicó, profetizó, denunció, habló por instrucción de Dios por 40 años. Cuéntalos, 40. Y el pueblo no se arrepintió. Qué paciencia, hermano. Qué paciencia. De repente, las personas que nos rodean no cambian y, órale, gánale circulando. ¿Para qué te quiero? No me estorbes. Pero cuando se desarrolla la paciencia de Dios es no solo inimaginable, sino se pueden soportar largos periodos en la vida. ¿Sabes por qué aquí hay personas que han testificado? Que estuvieron orando por sus familiares, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, hasta que el Señor les salve o hasta que el Señor los salvó. ¿Tú sabes cómo soportan? No se están resignando ni se están conformando, están esperando en las promesas de Dios. Y esa es la paciencia divina, la que se desarrolla sobre tu vida. De que aunque tú veas lo contrario, aunque tú veas el retroceso, aunque tú veas lo inimaginable, sabes que Dios está contigo y que no importa cuánto tiempo pase, Dios cumplirá la promesa sobre tu vida. Cuando desarrollamos la paciencia como hijos de Dios, podemos soportar inclusive la hostilidad en diferentes grados. Cuando la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, uno de sus sinónimos en su contexto de la palabra manso es paciente. ¿Te has puesto a pensar los 40 años que se la rifó Moisés? Mira, lo calumniaron, murmuraron, le quisieron hacer un golpe de estado. Sus hermanos hablaron mal de él. Mientras él arriba hablando con el Señor, acá abajo el pueblo traicionándolo. Y sabes, sobre Moisés no era un tonto o un menso lo que se desarrolló sobre su vida para esperar en Dios. No, es que cuando se desarrolla la paciencia en donde interviene el Espíritu Santo, no importa el grado de hostilidad en el que tú estés o el que tú estés experimentando o los que te vayan a seguir en tu vida diaria, tú sabes esperar en Dios. Esto, hermano, pareciera ser que se está hablando de algo inimaginable, pero es bíblico. Dijo el apóstol Pablo, dice, si de alguien, el apóstol Pedro dijo, si de alguien hemos recibido paciencia, es de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro, dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Lo que le estaba diciendo a la iglesia, que la razón por la que Cristo nos salvó es porque era paciente para con nosotros. Una sociedad perdida, una sociedad corrupta, una sociedad corrompida, una sociedad rebelde, y Él fue paciente sobre cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar lo importante que es desarrollar paciencia como hijos de Dios? La paciencia es el eje de muchas promesas de Dios, hermano. Es el eje. Ven, hija. Algunas personas piensan que es la fe. Y sí es cierto, porque la fe es el canal siguiente. Pero sin paciencia no se puede desarrollar fe. Sin paciencia no se puede desarrollar madurez. Sin paciencia no se pueden entender los planes de Dios. Sin paciencia no se puede agradar a Dios inclusive. Porque la paciencia es ese recurso. ¿Sabes por qué muchos cristianos dejan de orar? Por un familiar, por un ser querido, por algo que Dios les ha hablado a través de su palabra, porque han perdido la paciencia. ¿Sabes por qué en la vida a veces los cristianos dejan de practicar la santidad? Porque han perdido la paciencia. ¿Sabes por qué de repente en la vida cristiana nos hemos conformado a las migajas que caen de la sociedad corrupta? Porque hemos perdido la paciencia. La hemos perdido. No significa que ya estamos separados de Dios. Significa que hemos caído en la naturaleza de la paciencia como humanos. La que se quiebra, la que se dobla, la que se aguanta, la que se resigna, la que se conforma. Por eso la paciencia en el griego no es
pasividad solamente, es dinamismo. Cuando los apóstoles predicaban a las iglesias y les decían, sean pacientes, no les decían escóndanse, no les decían váyanse, les decían permanezcan y sigan confiando y sigan esperando, y Dios está con ustedes y Dios les va a ayudar y Dios va a responder y Dios va a abrir puerta. Y esa es una clave, hermano, en la comunión con Dios. La paciencia. ¿Acaso tú crees que Dios está jugando con tus sentimientos? Que Dios está jugando con tu futuro, que Dios juega con tus finanzas, que Dios juega con tus sueños. No, Él quiere que desarrollemos paciencia, porque es el puente para la victoria. Así de simple. A veces así nos sentimos, y yo entiendo ese sentimiento, yo lo comparto en ocasiones. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y dijo el salmista David, espera en Dios, sé paciente. Y luego se hablaba a él mismo y decía, sé valiente y sé paciente. Cuando tú lees todo el Salmo 27, es uno de los salmos clásicos de los cristianos, por lo menos de los antiguos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El salmista David vivió en carne propia lo que significaba esperar en Dios. Y esperar en Dios, escúchame, es confiar en Dios. Es saber que Dios tiene el control. Mira, es como cuando tu jefe te dice, no te han autorizado las vacaciones, pero te doy mi palabra. ¿A quién le has dicho eso, hermanos? Te doy mi palabra. Y uno dice, nomás porque me das tu palabra, porque sé que eres un hombre de palabra. Y no importa lo que pasa alrededor. Aprendemos a confiar más en el hombre, hermano. Y a ser pacientes a lo que el hombre nos está sosteniendo. ¿Te has puesto a pensar las veces en las que Dios ha declarado que su palabra está sobre nosotros? Y Él solo nos dice, sé paciente, espera, aguanta. ¿Paciencia para qué? Hablaré las siguientes semanas. Para saber hablar, para saber callar, para saber pensar, para saber soportar, para saber esconderse, para saber caminar, para saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La fe no puede tomar vida si no hay paciencia en un hijo de Dios. No hay. No puede haber un cristiano que diga que tiene fe y no es paciente. Perdóneme, pero teológicamente hablando no te entiendo. Pero un cristiano que sabe esperar en Dios, automáticamente la fe lo honrará y Dios estará con él. Automáticamente. Cuando tú ves a Abraham, con esto finalizo. Abraham se considera el padre de la fe. Y es correcto, es el padre de la fe. Pero cuando tú analizas la vida de Abraham, más bien dicho, Abraham es el padre de la paciencia. Décadas para que Dios le diera un hijo. Décadas. Para cometer el error de acostarse con la sierva de su esposa y volverse a levantar y volver a confiar en Dios. Para poder entender que cuando este hombre se equivocaba, pacientemente se volvía a levantar y seguía su camino hasta donde Dios lo quería llevar. Es el padre de la fe, es correcto. Pero esa fe se desarrolló por una vida de paciencia. Y esa es la que Dios quiere en nosotros. No pierdas tu paciencia, no pierdas tu control, no pierdas tu dominio, no pierdas tu actitud, tu gozo, tu alegría. No pierdas, hermano mío. Mira, Satanás nos quiere hacer tronar, nos quiere hacer quebrar, nos quiere debilitar. ¿Y sabes por qué? Porque no sabemos esperar. Cuando el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y luego, ¿qué dice? He guardado, ¿qué dice? La fe. La palabra guardar en sinónimo significa fui paciente en la fe. Y qué interesante es que es el eje también de la comunión con Dios. Yo lo quiero invitar esta tarde que se ponga de pie.